Bueno, buenas tardes. Sé que acá hay también colegas conectadas del equipo, así que nada, les mandamos un saludo y también a pacientes que sabemos que se fueron uniendo y bueno, también a las personas que no son pacientes nuestros, pero capaz después se quieran sumar a consultorio. Un poco la idea del día de hoy es presentarles este tema de alimentación basada en plantas, derribando mitos, que hay muchos de ellos. Nos presentamos, somos, bueno, Clara de Moli y Ornella Capelli, quien les habla. Y la idea del día de hoy es que nos preguntemos todos en nuestros hogares, en el auto, en donde estén escuchando esta charla, de si nos imaginamos poder mejorar la salud, cuidar el planeta y ahorrar dinero solo cambiando lo que ponemos en nuestro plato, ¿sí? Que es un montón lo que nos pueden ofrecer las plantas dentro de la alimentación y los beneficios que tienen para la salud, ¿sí? Algunos de los contenidos que vamos a charlar en esta charla del día de hoy que hoy nos convoca es que es una alimentación basada en plantas, los nutrientes claves, algunas ideas de preparaciones y luego va a haber un espacio de preguntas que pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir respondiendo al final de la charla, ¿sí? También preguntarnos qué creemos, ¿no? Que es una alimentación basada en plantas, si alguno ya sigue alguna versión de este tipo de alimentación, si ha escuchado algo, si en redes sociales sobre todo hay una infoxicación, es decir, mucha información al respecto, pero bueno, hoy queremos derribar los mitos más comunes, ¿sí? Antes de empezar con el contenido, sabemos que este tipo de alimentación, sea basada en planta vegetariana y vegana, los tres tipos son avalados por muchas sociedades científicas, que esto siempre es muy importante, basar estas recomendaciones o estilos de alimentación en evidencia científica. Y como ven en la diapositiva, múltiples sociedades, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, es una alimentación que es saludable en todas las etapas de la vida, desde pediatría hasta adulto mayor. Y también se han visto muchos beneficios en relación a las enfermedades, sobre todo también las cardiovasculares, ¿sí? Para saber cómo se clasifica la alimentación basada en plantas, sabemos que se basa en alimentos de origen vegetal. Pueden estar presentes otros alimentos, como son, por ejemplo, las carnes, pero en menor medida, ¿sí? Luego está la vegetariana, que sí se excluye por completo el consumo de carnes, pero de acuerdo a cada tipo y también a cada razón por la cual nos lleva este tipo de alimentación, se pueden ir incluyendo diferentes alimentos, como por ejemplo los huevos, algunos incluyen lácteos o algunos incluyen ambos, ¿sí? Por otra parte, la dieta vegana tiene mucho que ver con una filosofía y forma de vida que capaz acá los presentes también la tengan. Y en términos dietéticos va a excluir cualquier producto de origen animal, es decir, también estos que incluía la vegetariana, ¿sí? Y por último, la flexi vegetariana, que es la que muchas veces más gente, por suerte, está llevando a cabo, que es una alimentación más basada en plantas, pero que excluye el consumo ocasional de carne, ¿sí? Como para que sepamos que hay muchas etiquetas, pero lo importante es saber que el beneficio va a estar para los cuatro grupos, ¿sí? Para que conozcamos cifras en nuestro país, que hoy veo que hay varios conectados, el 12% de la población argentina es vegetariana o vegana. Es decir, que es un valor, nada, bastante chico, pero está en crecimiento en los últimos años. Pero saber que este tipo digamos, de personas, de grupos de personas, es que no es solo que van a consumir ensalada, ni tampoco hay que ser 100% vegano. Es decir, que uno puede llevar una alimentación basada en plantas o flexi vegetariana, como cada tanto con productos de origen animal, ¿sí? Los beneficios nutricionales son múltiples y no los queremos aburrir el día de hoy. El principal, que es una alimentación que nos aporta energía, nos aporta nutrientes, al igual que otros tipos de alimentación como la omnívora. Si hay algún paciente diabético con insulina resistencia, que capaz está cuidando a algún familiar que ha escuchado, uy, no, no, la glucemia subió hace poquito, bueno, para que sepan, es una alimentación que como es rica en fibra, hace que la glucemia no nos suba tan de golpe y nos protege, de hecho, con la progresión a otras enfermedades del metabolismo, ¿sí? Por otra parte, es una alimentación que es súper completa en proteínas de origen vegetal, si incluimos solo vegetales, si no las personas que incorporan lo que son lácteos, huevo, también pueden sumar proteínas de origen animal. Luego tenemos vitaminas, fibra, minerales, es decir, para que se den una idea, es una alimentación súper completa y saludable, ¿sí? Por otra parte, tiene beneficios a nivel de la salud cardiovascular, en todo lo que es el control del colesterol, de la presión arterial, ¿sí? Por el consumo de fibra. Es una alimentación que, a diferencia de lo que se piensa habitualmente,
tiene un beneficio también económico, ¿no? Como sabemos en nuestro país, la carne, cualquier tipo de carnes, tiene un precio bastante elevado y si obviamente nos basamos en productos más caseros, también vamos a tener ese beneficio, ¿sí? Y por otra parte, hay múltiple variedad de recetas, que hay un montón. Una a veces piensa que es comer ensalada, en realidad no, hay otras preparaciones que también se pueden hacer, ¿sí? Con respecto al consumo de fibra, que es uno de los principales nutrientes que aporta la alimentación basada en planta, y de ahí vienen uno de los principales beneficios, eh, principalmente la fibra nos va a ayudar a regular todo lo que es la microbiota intestinal, ¿sí? Lo que se habla últimamente, que es estos bichitos que tenemos en intestino, a nivel gástrico, también nos va a servir para poder generar nada, mejor tolerancia gástrica. Con respecto al colesterol, como les mencionaba, nos va a ayudar a reducir o también mejorar lo que son los valores de colesterol en sangre, ¿sí? Y con respecto también a la glucemia, nos va a ayudar a poder mantenerla y a mejorar lo que es el índice glucémico de alimentos, que es esto de, hay ciertos alimentos que nos suben la glucemia, lo que hace la fibra es atenuar ese aumento, ¿sí? Entonces vemos que hay múltiples beneficios en cualquier situación, tanto de enfermedad como alguien sano, como les mencionábamos en todas las etapas de la vida, ¿sí? Con respecto también a otro beneficio importante es que mientras más variedad de planta consumamos, estos bichitos que yo les mencionaba que tienen nuestro intestino van a tener mucha más variedad, por ende vamos a tener una mejor salud intestinal y nuestro intestino es uno de los órganos principales en lo que es el nivel de salud general. Entonces, para todo eso es importante la fibra y también para poder obtener la fibra no es necesario comer siempre el mismo vegetal, es decir, todos los vegetales que podamos aprovechar de diferente variedad, de diferente tipo. Hay una herramienta que usamos mucho en consulta que es esto de que lo ideal es consumir 30 plantas por semana. Uno ahí se tiene que empezar a preguntar, ¿no? ¿Cuántas plantas estamos consumiendo, ¿no? Si sacamos la lechuga y tomate. Por otra parte, beneficios medioambientales, que esto es algo súper importante, que la alimentación basada en plantas y equilibrada puede también promocionar lo que es un planeta saludable. Y también esta guía no va a ser solo para cuidar nuestra salud, sino también para el planeta, ¿sí? Para que sepamos cómo estamos hoy a nivel de contaminación a nivel global, el sistema alimentario actualmente es el responsable del 80% de la pérdida de biodiversidad, es decir, que se están perdiendo bosques, árboles, el 80% de la deforestación y el 29% de lo que se llama la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces lo que se cree es que obviamente una alimentación basada en plantas garantiza que todas las personas puedan tener alimentos saludables y nutritivos, ayuda a detener esta destrucción de ambientes naturales, reduce también las emisiones y la contaminación del agua, porque tenemos que saber que para el cultivo, por ejemplo, de alimentos vegetales, se usa mucha menos agua en nuestro país que para, por ejemplo, la ganadería, ¿sí? Se reduce también el uso de plástico y se evita la generación de desperdicio. De esta manera las dietas van a estar basadas no solamente en plantas, sino también en el planeta, ¿sí? Los nutrientes a tener en cuenta son un montón. Les quisimos traer las cosas más importantes para charlar hoy y sí después a nivel general y después a nivel sí específico. Si alguno tiene alguna pregunta, bueno, digamos, qué sucedería en mi caso? Obviamente ya sería para tener una consulta con nosotras en consultorios externos del ICBA, ¿sí? Así que vamos a ir charlando un poquito acerca de estos nutrientes tan importantes. El principal es la proteína, ¿no? Y acá les traigo una escena que nunca me olvido de los Simpsons que lo burlaban a Lisa por ser vegetariana y le decían que no vives de ensalada, ¿no? Este es uno de los principales mitos. Las proteínas son muy importantes en cualquier persona, ¿sí? O sea, seamos sanos, tengamos una enfermedad, seamos mayores, estemos siendo adultos, adolescentes, ¿sí? ¿Para qué sirven? Para sintetizar tejidos, masa muscular y sistema inmune. Serían como si fuesen los ladrillitos de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Las proteínas vegetales pueden satisfacer cualquier necesidad nutricional, al igual que las de carne, ¿sí? Antes se creía que las proteínas vegetales eran un poquito incompletas. Esto en realidad es un mito, ¿sí? ¿Cuáles son? Para que puedan traer visualmente, para que puedan, perdón, tener visualmente algunas opciones. Obviamente, por excelencia, la fuente proteica son las legumbres. Otra opción puede ser el tofu, que obviamente está basado en legumbres, pero legumbres fermentadas como es la soja. El huevo, si consumimos obviamente alimentos de origen animal, la leche, el yogur, los quesos y después algunos otros como son el germen de trigo
o la avena, ¿sí? Y acá van a ver que no quisimos traer ninguna marca, pero tampoco hay muchas en el mercado, esto que se llama levadura nutricional, ¿sí? Que se consigue sobre todo en lo que son dietéticas o algunos supermercados grandes, lo he visto en la sección de celíacos, que ahí siempre está como lo más basado en plantas. El beneficio que tiene la levadura nutricional es que es un polvito a base de, obviamente, de vegetales, que lo que hace es aportar proteína. Entonces, uno, por ejemplo, yo no tengo a mano hoy tofu, pero me tengo que hacer una ensalada y quiero mejorar un poco el perfil de proteína, se puede sumar levadura nutricional, ¿sí? Después pasando al calcio, que como ven en la imagen, el calcio es súper importante en los huesos, pero no quedarnos solo con el hueso, sino también con músculos, con sistema nervioso. Y es importante tener una buena ingesta de calcio desde edades tempranas para no llegar con lo que es osteoporosis o mayor dificultad a nivel óseo en la adultez, ¿sí? La salud ósea a veces pensamos que es únicamente calcio, pero como acá ven, hay muchas cosas que también les quise traer, vitaminas, magnesio, sodio, factores que son no nutricionales. Y todo esto tiene que estar en un engranaje. Obviamente, el personaje principal es el calcio, pero todos tienen que estar funcionando igual. Por otra parte, el calcio de origen vegetal va a estar, digamos, fuera de los lácteos, en lo que son las bebidas a base de frutos secos, en el tofu, también en los vegetales de hoja verde o las coles, como por ejemplo el brócoli, en las semillas de sésamo, en dátiles o en almendras, ¿sí? Con respecto al hierro, que este también es uno de los mitos, esto de que los vegetarianos, digamos, no pueden llegar a cubrir el hierro, la verdad que es un mito, hay dos tipos de hierro para que sepan que esto es importante, uno se llama hierro mínico, que es el que vemos acá, ¿no? El que cubre las carnes, que siempre va a estar presente en origen, en alimentos de origen animal, sean carnes, vísceras, y el beneficio que tiene este tipo de hierro que se va a absorber más fácil, ¿sí? Esto sí es uno de los nutrientes clave que la alimentación vegetariana, si no usamos los como ayudantes necesarios, se puede absorber en un 1 a 23% versus el de carne, que como acá les muestro, se puede absorber mucho mejor, ¿sí? ¿Cuáles son estos ayudantes o superhéroes para que podamos absorber bien el hierro? Que se llaman facilitadores. ¿Por qué? Porque facilitan que ese hierro nuestra sangre lo pueda absorber bien, ¿sí? El principal por excelencia va a ser la vitamina C, en donde se encuentran frutas cítricas, pero no quedarnos solo con frutas cítricas, ¿sí? Sino también en kiwi, en frutilla, en morrón, en coles. Por otra parte, en otros ácidos y en vitamina A y beta-caroteno, como vemos acá, por ejemplo, en la zanahoria, ¿sí? Por otra parte, hay factores inhibidores, es decir, estos factores lo que van a hacer es que no se pueda absorber bien ese hierro. ¿Cuáles son? El ácido fítico, que está sobre todo en cereales integrales, legumbres, frutos secos, que lo que se puede hacer para que ese hierro se absorba mejor no es obviamente eliminarlos porque no es la base de nuestra alimentación, pero sí remojarlos o germinarlos, que luego les vamos a explicar cómo se llevan a cabo esos procesos, ¿sí? Esto de el tecito luego de la comida, el cafecito, el cortado, que estamos muy acostumbrados en Argentina, ¿sí? Todo eso, digamos, no es que no lo podemos consumir en ningún momento del día, pero capaz prioricemos en consumirlo en desayuno y en merienda, y después en almuerzo y cena, que son comidas principales, que es cuando va a estar más presente el hierro de nuestra alimentación diaria. Ahí tratar de al menos dejar pasar una hora desde que yo termino de comer, por ejemplo, mi plato de legumbres, hasta que tome o ese té o ese café, o también, ojo con el vino tinto, que también contiene polifenoles, ¿sí? Entonces tratar de que el consumo de los inhibidores esté media hora antes o media hora después, ¿sí? Lo mismo con la vitamina C. Siempre la vitamina C me conviene para generar mayor absorción del hierro, consumirlo, digamos, junto con el alimento que yo aporte ese hierro, ¿sí? Por otra parte, ¿en dónde va a estar? Otra vez las legumbres. Las legumbres las tenemos en todas las diapositivas. Los frutos secos, las semillas de girasol, misma algunas de zapallo, la espinaca, ¿sí? Por otra parte, el zinc, que como acá les traigo, el zinc es un cofactor súper importante y es como el defensor de nuestro cuerpo, como bueno, a los que les gusta el fútbol, acá les traigo una imagen alusoria, es uno de, nos permite junto con las proteínas reforzar nuestras defensas, ayudar a que las heridas cicatricen. No sé si hay algún paciente o digamos que hayan operado por alguna razón, sea en el ICVA o sea fuera de nuestro instituto, pero también es súper importante para esto la cicatrización de heridas, ¿sí? Participa también en el crecimiento, es decir, si acá hay madres, padres, tíos que están, bueno, participando en la crianza de niños, es súper importante.
Y así que nada, ahora les vamos a contar en dónde se encuentra el zinc, otra vez en legumbres, frutos secos, en tofu, en avena también, sí que la avena es uno de los ingredientes claves para lo que son amasados, productos capaz para desayuno, merienda, que después Clary les va a contar. Y con respecto a la vitamina B12, acá se viene como una diapositiva muy importante. La vitamina B12 es uno de los nutrientes más críticos, sea cual sea cualquiera de las alimentaciones que yo les mostré al principio, la vegana, la vegetariana, la flexitariana, o sea, cualquiera, es súper importante la vitamina B12 porque no tienen, ni siquiera la flexitariana, consumo de carne que sea nada, de mucha cantidad, entonces por eso podemos estar deficitarios, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la deficiencia de vitamina B12? Es decir, cuándo nos puede faltar, cuando no consumamos carne, cuando capaz tengamos alguna condición que hace que haya mala absorción, o cuando en algunos casos pueden estar incrementados los requerimientos, que esto lo vamos a evaluar en consultorio, ¿sí? Por eso es muy importante tener la consulta nutricional para poder personalizar estas recomendaciones, ¿sí? Algunas de las causas de vitamina B12 que capaz a alguno de ustedes les haya pasado es tener lo que se llama anemia, ¿sí? Muchas veces se categoriza como anemia megaloblástica o algunas alteraciones sanguíneas, ¿sí? Saber que también la B12, ¿por qué es un nutriente tan clave? Porque no es un componente de ningún alimento vegetal, ¿sí? Los alimentos fermentados, las algas, la levadura nutricional que yo les mencioné, capaz contienen, pero no en cantidades ni son fuentes confiables de B12, ¿sí? Entonces, sí o sí se puede cubrir con alimentos de origen animal. También preguntarnos si realmente consumimos estos alimentos que aportan B12 siendo vegetarianos o flexitarianos, ¿sí? Acá les trae como un combo en sí para poder cubrir la B12 diaria, que sería con 2 tazas de leche, un huevo y 40 gramos de queso. Pero nos tendríamos que preguntar también si realmente estamos consumiendo estos alimentos de esta manera, porque por ejemplo la taza de leche, ya en 200 mililitros, digamos, es como bastante y en general siempre lo usamos como para cortar solamente la infusión. Después obviamente les traemos los suplementos, que no vamos a hacer publicidad de ningún laboratorio, pero para que sepan que también existen, ¿sí? Y con respecto a la vitamina D, saber que está presente cuando tomamos sol, nuestra piel va a formar un tipo de vitamina D, pero todavía no va a estar lista para funcionar, o sea, nos va a dar la materia prima. Luego nuestros órganos la van a transformar, ¿sí? Entonces, la vitamina D va a cumplir muchas funciones, va a fijar calcio en los huesos. ¿Se acuerdan que yo recién cuando les mencionaba los huesos, había un conjunto de muchas cosas que participaban en lo que es sí, el mantenimiento óseo? Entonces, la vitamina D también va a intervenir, ¿sí? Hay muchas fuentes de vitamina D que son algunos productos fortificados o, por ejemplo, la luz solar, pero también hay ciertos suplementos que capaz algunos consumen, ¿sí? Y ahora sí, finalizando con esta parte, con respecto al omega 3 que también es súper importante en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque va a ayudar al cerebro, a las neuronas, va a mejorar la salud del corazón. Si hay algunos pacientes también del instituto, siempre hacemos mucho foco en el omega 3, disminuye la inflamación y también va a proteger la visión. ¿Cómo lo podemos cubrir? Con 5 gramos de semillas de chía, con nueces y también con los aceites, porque muchas veces nos quedamos con nueces, con frutos secos o con las semillas propiamente dichas, pero los aceites son una fuente bastante clave. Aceites de chía, de lino, ¿sí? Y luego están los suplementos a base de alga o los suplementos a base de aceite de pescado para aquellos que decidan consumir pescado, obviamente, ¿sí? Y ahora sí vamos a pasar a la parte de mitos, que Clary, si querés abrirte el micrófono. Estoy. Dígame si se escucha bien. ¿Sí me orne? Hola, hola. ¿Me escucha, Sí, no? perfecto. Ah, Disculpa, perfecto. me había apagado ya, ahí está. Genial. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los mitos, ¿sí? Bueno, estos mitos que andan circulando, ¿no? Por varias partes, por internet, por las redes. Así que, bueno, la idea es desmitificar un poquito esto, ¿sí? Bueno, el primer mito tiene que ver con las proteínas, ¿sí? Esto de que las proteínas de origen vegetal son incompletas, por lo que se deben completar en una misma comida, ¿no? Ejemplo, cereales más legumbres. Bueno, este mito ya fue derribado hace bastantes años, ¿sí? Ya desde 1993 se ha desmitificado a partir de varios estudios científicos, donde se comprobó que esto no es necesario. ¿Por qué? Lo que antes se creía es que se debían combinar
las proteínas de estos dos grupos de alimentos debido a la cantidad de aminoácidos, ¿sí? Lo que se pensaba era que los cereales eran deficitarios en determinados aminoácidos y las legumbres en otros, ¿sí? O sea, los aminoácidos serían como, podríamos decir, los vagones de un tren, ¿sí? Serían como las partes que forman esas proteínas completas, ¿no? Entonces, debido a esto, ¿sí? A esta creencia, ¿sí? Por eso es que siempre se recomendaba que tenían que estar en una misma comida para poder aportar esas proteínas completas. Lo que se sabe ahora es que no es necesario que sea una misma comida, es decir, puede ser durante 24 horas que comamos, por ejemplo, en almuerzo cereales o legumbres y en la otra comida los cereales o legumbres, es indiferente. O también pueden estar en otro momento del día. Esto, lo que se sabe es que hay un pool que se llama de aminoácidos en sangre, ¿sí? Es decir, que estos aminoácidos se encuentran circulando en la sangre durante 24 horas y que estos aminoácidos provienen de la ruptura de proteínas que están, por ejemplo, en el hígado, en distintas células del organismo, ¿sí? Entonces, ese pool se va a mantener constante. Así que bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, hay alimentos de origen vegetal que tienen todos los aminoácidos, como por ejemplo el pistacho, el germen de trigo, la remolacha, los garbanzos, la soja, ¿sí? Pero lo que sucede con estos alimentos es que el contenido proteico en algunos de estos alimentos es un poquito más bajo. Entonces, se tiene que tener en cuenta no solo este pool de aminoácidos, sino también qué cantidad de proteínas va a aprovechar el organismo, ¿sí? Porque en realidad lo que se aprovecha de estas proteínas tiene que ver con la acidez del estómago, es decir, que haya una buena concentración, por ejemplo, de ácido clorhídrico en el estómago, de los antinutrientes, que algo estuvo comentando Orne, y ahora también lo voy a desarrollar. ¿Sí? Que son aquellos componentes que van a interferir en la absorción, ¿sí? De los nutrientes, como por ejemplo las proteínas. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener varias cuestiones en cuenta a la hora de armar un plan basado en plantas o vegetariano, ¿no? Por eso siempre tiene que estar bien asesorado uno tiene que estar bien asesorado para justamente cubrir esa cantidad de proteínas y que además puedan aprovecharse adecuadamente. Sigamos con el mito 2. Bueno, mito 2, ser vegetariano, vegano es una moda, ¿no? La realidad es que no es una moda, ¿sí? Porque mucha gente bueno, adopta este estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones de salud, como hablaba Orne antes, ¿sí? Todos sabemos que esta alimentación basada en planta tiene un montón de beneficios, ¿sí? Entonces, mucha gente cambia muchas veces de una alimentación omnívora a una alimentación basada en plantas, justamente simplemente por un tema de salud y me parece nada, que está buenísimo. Por una cuestión ambiental también, ¿no? Por una cuestión ecológica, como también ha nombrado Orne, ¿sí? Por cuestiones filosóficas, religiosas, ¿sí? Por una cuestión de esto de ética, ¿no? De ética hacia los animales. Así que bueno, es importante que siempre que se adopte este estilo de vida, como les decía también anteriormente, haya asesoramiento, ¿no? Me parece que es una muy buena decisión, ya sea el motivo que fuese, ¿sí? Por todos estos beneficios que hemos nombrado anteriormente. Bueno, vamos al mito número 3. Ser vegano es caro, también algo Orne les ha comentado, ya les acá adelanto un poquito, de que en realidad no, porque una alimentación omnívora es mucho más, sabemos que las carnes, el costo de las carnes, sobre todo la carne roja, es muy excesivo. Y para cubrir la misma cantidad de proteínas con una alimentación vegetariana, la realidad es que es mucho más económico, ¿no? Como ejemplo, un kilo de lentejas es mucho más económico que un kilo de carne roja. Y justamente son grupos de alimentos que tenemos que consumir a diario si llevamos tanto una dieta o la otra. Entonces, a diario o varias veces por semana. Por lo tanto, también queda desmitificado, ¿sí? Que ser vegano es más caro. Continuamos con el mito 4, que
que este es bastante frecuente, ¿no? Nos pasa mucho, sobre todo en relación al SIBO, ¿no? Donde mucha gente que hoy en día tiene SIBO está súper diagnosticado, o síndrome de intestino irritable, o divertículos, y nos llegan muchos pacientes a consultorio donde nos dicen, no, la verdad es que el gastro me suspendió las legumbres, no como legumbres porque me caen mal. Bueno, vamos a ver ahora que Cari, hay... perdón, acá te interrumpo porque, bueno, yo soy vegetariana y me ha pasado esto, así que es súper Ah, mira. importante este mito, porque Bueno, hay opciones que a todos nos pueden caer bien. exactamente, tal cual. Entonces, ahora vamos a ver que hay, hay un montón de métodos, ¿sí? Que podemos llevar a cabo a la hora de preparar nuestros alimentos, de cocinarlos, ¿sí? Para poder disminuir ciertos componentes de las legumbres para que se puedan tolerar mejor, ¿sí? Más allá de, como decía Orne, ella es vegetariana hace mucho tiempo y sin embargo ya su organismo está acostumbrada a comer las legumbres a diario, porque la realidad es que si llevamos una alimentación 100% basada en plantas, las legumbres tienen que estar todos los días, porque si no, no cubrimos con el requerimiento de un montón de nutrientes. Por eso es que vamos a poner el foco ahora en las legumbres. Bueno, ahora voy a explicar, ¿sí? Cuáles son estas legumbres, ¿sí? Tenemos un montón de legumbres, no son solo las lentejas, que son las más conocidas. Dentro de las lentejas tenemos las lentejas comunes, los lentejones, las lentejas turcas, los garbanzos. Acá solo hay algunos, ¿no? Pero hay hasta más, porotos colorados, porotos blancos, porotos mung, arvejas secas. Bueno, acá las lentejas turcas son de las mejores toleradas, ¿no? Son las que más recomendamos de este grupo, ¿no? Porque necesitan un menor remojo, una menor cantidad de horas de remojo, y la realidad es que se logra una mejor digestión, ¿no? Ahí como un tip. Y ahora vamos a ver cómo las podemos consumir cuando consumiéndolas enteras nos caen mal. Bueno, acá como les decía, tenemos más tipos de porotos, negro, alubia, miren todos los que hay. Paliar, bueno, habas, porotos mung, cranberry, etcétera. Bien, bueno, entonces, ¿qué preparaciones tenemos para aquellos que les cuesta consumir las legumbres porque, bueno, justamente les caen mal consumirlas enteras? Podemos consumirlas, por ejemplo, en forma de harinas, ¿sí? Por ejemplo, para preparar, no sé, una fainá, unos panqueques, una pizza, una tarta, como mezcla, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, refiere que el sabor de las harinas de legumbres son un poquito fuertes, entonces como estrategia ahí, combinarla con otros tipos de harinas, ¿no? Es una estrategia. Bebidas vegetales hay no solamente de almendras, también hay bebidas, por ejemplo, de soja. Acá es importante sí visualizar que no tengan un aporte de azúcar, ¿no? Yogures también a base de soja, el hummus, ¿sí? Que es básicamente el garbanzo procesado, que eso bueno, este es un hummus industrial, pero se puede hacer casero tranquilamente, es muy fácil de hacer. Bueno, fideos, esta es una marca que está buena porque tiene es 100% harina de legumbres. Después tenemos también los texturizados, por ejemplo, de soja, hay también de lentejas, el tofu, el miso, el tempe. Bueno, estos son fermentos, ¿sí? Que se hacen con soja y se les agrega a este fermento un hongo determinado, ¿sí? Que lo que va a permitir es una mejor digestión. Eso ahora voy a nombrar cuando les hable del proceso de fermentación en qué consiste. Bueno, técnicas como para justamente mejorar esta digestión de las legumbres. Siempre es fundamental el remojo, ¿sí? Remojo de al menos 8 horas. Siempre esto va a depender de el vegetal al que nos estemos refiriendo, pero en relación a las legumbres, este es el mínimo, de 8 a 12 horas. Hay algunas que necesitan hasta más todavía. Vamos a ver que hasta 24 horas se pueden remojar tranquilamente. Y acá es fundamental también, ay, perdón, el tema las condiciones, ¿no? O sea, cuanto más húmedo, cuanto más cálido esté el ambiente, mejor, ¿sí? Bien, después tenemos, ahora sí, las técnicas de fermentación y germinación,
que se basan en sería como la continuación del remojo, ¿no? Una vez que remojamos las legumbres, es fundamental, antes de, si las vamos a cocinar, enjuagarlas bien, ¿sí? Y después tirarlas a la olla, ¿no? De cocinarlas. En el caso de que yo las quiera, por ejemplo, fermentar, es importante también enjuagarlas, disponerlas en un frasco limpio y en este fermento hay que enjuagarlas 2 o 3 veces por día. Y esto se puede hacer por 3 días, por ejemplo. 3, 4 días más o menos lleva un proceso de germinación. Hay también, están los germinadores también que se consiguen. Y si no, uno lo puede hacer casero en casa con frascos, ¿no? Se pueden conservar estos brotes refrigerados, siempre bien escurridos, ¿no? Y acá es fundamental, por el riesgo de que se contaminen, evitar en embarazadas, adulto mayor y en niños menores de 3 años. ¿Sí? En el resto de la población se pueden consumir sin problemas. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de esta germinación y fermentación? Es que de esta manera podemos disminuir todo lo que son los llamados antinutrientes, ¿sí? Los antinutrientes son compuestos que están en los vegetales, ¿sí? Que serían como mecanismos de defensa que tiene la planta para defenderse de mohos, insectos. Y justamente no es bueno, o sea, no es favorable para lo que es la absorción de los nutrientes. O sea, compiten con la absorción de hierro, calcio, zinc, distintas vitaminas. Entonces, es fundamental estas técnicas a la hora de consumir las legumbres. No solamente por la digestión, porque se toleran mucho mejor, sino también para aprovechar los nutrientes que tienen. A su vez, también estos procesos mejoran o sea, tanto el valor nutricional y la vida útil de los alimentos. Se hace que duren más tiempo. ¿Sí? Un caso que nada que ver con las legumbres es, por ejemplo, la masa madre, ¿sí? El pan de masa madre, que muchos panes de masa madre se les agregan también harinas de legumbres, que es un fermento natural, ¿sí? La masa madre, y que mejora la vida útil y es una buena estrategia para aquellos, por ejemplo, que les cae mal el trigo, o sea, tienen mucha mejor digestión. Bien, entonces, fundamental esto, ¿sí? La germinación y la fermentación. Los antinutrientes más conocidos son, por ejemplo, los oxalatos, que está en todo lo que es las verduras crudas, las verduras de hoja verde, ¿sí? Los taninos en las legumbres, en los frutos secos, las semillas, ¿sí? Por eso acá importante esto del remojo, germinación y fermentación, ¿sí? Y después también, como dijo Orne, están los factores que sí facilitan, como la vitamina C, el vinagre, que sí ayudan a que se absorban mejor, ¿sí? Bueno, seguimos con los consejos prácticos al momento de la compra, ¿sí? Bueno, esto de la organización, ¿sí? Saber que las legumbres se consiguen en dietéticas, en supermercados, hoy en día las conseguimos hasta en verdulerías, ¿sí? Entonces, bueno, planificar dónde las voy a comprar. Para aquellos justamente que les cuesta digerirlas, hay una estrategia que es consumirlas enlatadas, mejora lo que es, o sea, este ácido fítico, que es uno de los antinutrientes, pasa al agua que está en estos enlatados y justamente lo que hace es que se toleren mucho mejor. Ojo acá, obviamente, los hipertensos, ¿no? Porque todo lo que son enlatados tiene un exceso en sodio, entonces en este caso, si se van a consumir, importante enjuagarlas bien, ¿no? Sacarles ese exceso de líquido. Perdón, Clary, eso es clave porque ya con algo simple como enjuagar los enlatados, al igual que lo que puede suceder, por ejemplo, con el atún, se reduce hasta el 25% de sodio. Así que es clave y a veces están como bastante demonizadas las latas, pero puede ser algo, nada, algo súper importante. Vieron que Clary al principio decía que en Argentina se consume muy poca legumbre, entonces si para ustedes va a ser más simple consumir legumbre en lata, mejor la legumbre que consuman a la que no consuman. Entonces me parece como clave aclarar eso, porque a veces demonizamos mucho. Y aparte ya las nuevas recomendaciones apuntan a la proteína vegetal, ¿no? A esto de disminuir, más allá de que nos llevemos una alimentación basada en plantas, ya el hecho de reducir algunos días de la semana, ¿no? La proteína animal por la vegetal, como es el caso de las legumbres, ya obtenemos un montón de beneficios en relación a la salud.
Hay también una iniciativa que es esto del lunes sin carne. Pueden elegir el día que Claro. quieran, ¿no? Podemos hacer un martes sin carne, pero hacer un día a la semana que en todo el día no consuman productos cárnicos. Es como algo para aumentar un poco el consumo. Así que nada, te dejo seguir. Tal cual. Bien, después, bueno, en relación al momento del almacenamiento, es fundamental que, bueno, si uno, por ejemplo, remojó ya las legumbres y las quiere, por ejemplo, guardar en la heladera antes de consumirlas, bueno, intentar que no sea más de 3 días, ¿no? Que esté refrigerada. Si las cocinamos más de 3 a 5 días almacenadas, no, porque ya digamos, estaría perdiendo ahí la calidad. Y una buena estrategia para asegurarnos este consumo frecuente es frizar en porciones, en bolsitas tipo Ziploc, en tapercitos, ¿no? Puedo hacer en cantidad, me puedo cocinar no sé, 1 kilo de alguna legumbre, por ejemplo, o de varias legumbres y frizar en la porción que yo sé que voy a consumir. Entonces, la descongelo el día anterior, por ejemplo, la bajo al refrigerador y lo puedo consumir al día posterior, ¿sí? Entonces esas legumbres ya las puedo incorporar en cualquier preparación, en una ensalada, en un guiso, ¿sí? En hamburguesas, ahora vamos a ver los ejemplos que tenemos. Bien. Asegurarse que el momento, perdón, si no dije, se me fue la última parte. Fundamental asegurarse, bueno, que al momento de consumo estén en condiciones apropiadas, ¿no? Obviamente, si se almacenaron adecuadamente, no debería ocurrir, ¿no? Que se contaminen, pero bueno, en esto hay que estar atentos, y sobre todo cuando hay altas temperaturas. Bien, bueno, acá en relación al momento de la preparación era esto un poquito ya lo que hablaba, ¿sí? De optimizar el tiempo, realizando varias preparaciones a la vez. Esto, digamos, todo el tiempo en consultorio, ¿no? Hablamos de este pilar fundamental en lo que es la nutrición, que es la organización, ¿no? En un mundo donde vivimos corriendo, tenemos muchos trabajos, más la familia, la casa, ¿no? La realidad es que a veces no llegamos bueno, a cada comida hacerla sana, ¿no? Entonces, bueno, una buena estrategia para poder mejorar nuestra alimentación es tener cosas frisadas, tener cosas ya previamente preparadas o semi preparadas para, nada, mejorar justamente nuestra alimentación del día a día, ¿sí? Bueno, preparaciones aptas para el freezer, medallones o hamburguesas, y hasta podemos combinar con algún cereal, por ejemplo, quedan muy bien combinándolas con arroz maní, les dan como cierta textura, procesando, por ejemplo, la mitad de la preparación, en albóndigas, y vamos a ver que también tenemos opciones dulces como galletitas, trufas, ¿sí? Ahora se las vamos a mostrar. Bueno, condimentos con efecto carminativo, o sea, hay ciertas infusiones que se pueden hacer con distintas especias donde podemos mejorar todo lo que tiene que ver con la expulsión de gases que se puede generar al consumir estas legumbres, ¿no? Estas son algunas, lo que se puede hacer es hervir esta infusión, se filtra y después se bebe, ¿no? Esto es como un tip a probar, me parece que es interesante a la hora de consumir las legumbres, sobre todo cuando hay mayor inflamación intestinal. Bien, bueno, pautas para sumar legumbres a la alimentación, importante armar un menú semanal, ¿sí? Esto que decíamos antes con Orne, ¿no? De fijar un día en la semana para consumirlas, por ejemplo, el lunes sin carne, el día que sea. Comprar diferentes tipos de legumbres en el supermercado, en la dietética y tenerlas disponibles en la alacena, ya sea legumbres como habíamos visto antes enteras o en sus versiones untables, en fideos, en harinas, el tofu, ¿sí? Los fermentos. Esto que hablábamos antes, la técnica fundamental sin remojo, ¿sí? Ya dijimos que estamos justamente generando que pueda haber una mayor distensión y a su vez disminuir el valor nutricional de estos alimentos. Hervir abundante cantidad de legumbres y frizarlas, esto como habíamos dicho anteriormente, fraccionadas en porciones. Bien, bueno, acá algunas preparaciones,
¿sí? Como para que tengan en cuenta que no solamente las podemos consumir en guisos, ¿no? Que es como lo más común. Podemos hacer, por ejemplo, como snack, unos garbanzos crocantes al horno, quedan muy ricos, con pimentón, con ajo, acá usar todas las especias que quieran. En grisines, bueno, hummus, como habíamos dicho anteriormente, en panes. En sopas, sí, hasta se pueden, bueno, mezclar con, sobre todo esta de pones una sopa de arveja, queda muy bien mezclado con otras verduras, con cebolla, sí. Fainá, bueno, justamente está hecha con harina de garbanzos. Después tenemos, por ejemplo, bueno, como les decía, en medallones, en ensaladas, bueno, esto es un tofu rebozado, en croquetitas, en guisos, locros, obviamente si las podemos hacer saludables mejor, sin el agregado de las grasas animales. Em, Bien, creo que dije todas las que están acá. Y después tenemos algunas versiones, bueno, acá ya un poquito más elaboradas, ¿no? Empanadas, se pueden hacer con texturizados de soja. Lo mismo el pastel de papa, calabaza, con texturizado queda muy bien. Bueno, revuelto, o sea, bueno, con huevos los que consuman huevos, con arvejas, zapallitos rellenos, en vez de rellenarlos con carne, rellenarlos con alguna legumbre, con otras verduras en panqueques. Y después tenemos algunas preparaciones dulces, ¿no? Creo que es la próxima. Sí, acá tenemos brownies, el brownies de porotos negros, que es bastante común, o se lo pueden encontrar recetas en internet, hay un montón. La verdad que quedan súper bien, yo los he probado con cacao amargo, quedan geniales. Em, bueno, budines, trufitas, alfajores. Bueno, fíjense cómo se pueden incorporar no solamente en los platos principales, sino también en meriendas, desayunos. Bueno, cómo podemos concluir esta charla? Sí, ¿cuáles son las conclusiones? Una alimentación basada en plantas, entonces, puede ser completa, saludable y sabrosa, ¿sí? Sabemos que, como vimos, tenemos miles de preparaciones en donde las podamos incluir este tipo de alimentos. Con una buena planificación cubre todas las necesidades nutricionales. No hace falta ser 100% vegano para obtener los beneficios, ¿sí? Como decíamos, y ya disminuir un poco el consumo de productos animales y reemplazar por vegetal, ya estamos favoreciendo no solamente a nuestra salud, sino también al planeta. Bueno, los nutrientes claves se pueden cubrir con variedad, información y acompañamiento, así con un asesoramiento nutricional. Y las legumbres son nuestras grandes aliadas, no nuestras enemigas, ¿sí? Son económicas, nutritivas y hay muchas formas de prepararlas. Y la clave es empezar de a poco y animarte a probar, ¿sí? Esto que, bueno, que ya hablábamos anteriormente. Bueno, ahora sí es el momento, bueno, de nada, agradecerles por participar. Acá, bueno, queríamos dejar esta frase, sí, comer más plantas es una forma de cuidarte, de cuidar a otros y al planeta. Para eso es necesario que recibas asesoramiento personalizado por licenciado en nutrición especializado. Clary, en Bueno, relación a esto, justito estuve sí. haciendo como un resumen con todas las preguntas que nos fueron haciendo por el chat. Si querés, más o menos las vamos charlando. Hay 200 participantes, así que las preguntas que fueron como un poco más específicas a personalizar caso a caso. Es decir, es súper importante en esto entender que es una charla como para la población general y después si cada uno va teniendo como síntomas o características, por ejemplo, particulares. Algunos justo nos preguntaban por esto de los síntomas gastrointestinales, el estreñimiento. Obviamente ahí nos tenemos que fijar cuál es la causa de eso. Si justo es el consumo de legumbres, todos los tips que les dio Clary pueden llegar a servir. Después había algunos otros que preguntaban por temas específicos de probióticos, que en realidad no es un tema de la charla, pero para mencionarlo siempre lo que lean en internet, sea el tema de la charla o sea cualquiera de las dudas que trajeron, es súper importante ir al caso, porque yo puedo decir, sí, el probiótico es muy positivo para algunos pacientes, capaz para otros no lo toleren bien, ¿sí? En relación a lo mismo es con el suplemento de B12, que vi que justito algunos preguntaron, ¿el suplemento que tomo está bien? Hay que ver quién le dio la indicación, como que eso, son cosas específicas que no queríamos pasar por alto, pero bueno, mencionar esto de la importancia de poder consultar con un licenciado en nutrición especializado, ¿sí?
Clary, en relación a algo que capaz mencionaste más en tu parte, preguntaban por los germinados, que capaz había dudas de qué alimentos es necesario germinar o, digamos, cuáles recomendás como tener una lista, esto nos conviene germinar. Bien, bueno, en relación a las legumbres, considero que está bueno poder germinarlas porque justamente son, como hablábamos anteriormente, son de los alimentos que más malestar generan digestivos, ¿no? Entonces, en relación a este beneficio, digamos, para poder tener una mayor adherencia y poder consumirlas con frecuencia, ¿no? Como decíamos, al menos una vez por semana poder llevar a cabo alguna de estas estrategias como la germinación o quizás si les cuesta esto de germinarlo, si les lleva mucho laburo, al menos esto del remojo, ¿sí? Del remojo por entre 12 a 24 horas, ¿sí? Ya estamos logrando beneficios, ¿sí? Pero bueno, como fundamental, el remojo. Si además podemos germinarlas, bueno, mejor todavía, ¿sí? Eh, pero sí, yo diría sobre todo en este caso lo que son las legumbres. También se puede hacer con los cereales, ¿sí? Cereales integrales, también, pero mayormente en las legumbres para lograr este beneficio. Después, bueno, con algunas otras preguntas, algunos preguntaron, por ejemplo, con el tema de las proteínas, si siendo vegano es necesario suplementarlas porque justo la persona que lo consultó, capaz me imagino que alguien te habrá dicho, uy, tenés que suplementarte. Siendo vegano, con una buena alimentación equilibrada, con buena proporción de las proteínas veganas que yo les nombré, que eran por excelencia legumbres, obviamente también los productos derivados de legumbres, harina, yogur a base de frutos secos también la levadura nutricional, no vería necesaria la suplementación así sin conocerte. Habría que ver si haces deporte, qué otra característica individual hay. Y hay mucha pregunta, que esto también es un mito que no incluimos, pero lo podemos aclarar ahora, con el tema de las legumbres se engordan. Soy diabética, ¿puedo consumir legumbres? ¿Qué nos querés contar, Clary, de eso? Claro, no, todo lo contrario, ¿sí? La realidad es que perdón, las legumbres, como bien dijimos, son una buena fuente de proteínas. En 100 gramos de legumbres, sí, aproximadamente tenemos la misma cantidad de proteínas que tiene 100 gramos de carne. Es más, hasta el poroto de soja tiene mucho más. Entonces, en cuanto a la proteína, tiene lo mismo. Y tiene un poquito, o sea, en relación a los hidratos de carbono, tiene hasta menos que los cereales, ¿sí? Entonces, de los cereales me refiero al arroz, el trigo, todos los cereales, ¿no? Entonces, no van a engordar, obviamente, ¿no? Todo va a depender del contexto, pero en sí la Tal cual, y sabemos que ningún alimento alimentación engorda por engorda sí por sí mismo. solo. No, Tal no, cual, tal cual. Y nada, y exactamente. con respecto Muchas calorías, no, todo obviamente contextualizándolo. Tal cual, y con respecto a la quinoa, es como dice Clary, que es otro de los cereales que se podría consumir siendo diabético, digamos, sin ningún problema. Y también entender como la fibra como algo que es como si fuese un colchón que va a hacer que esa glucemia no suba tan de golpe. Es como algo que le vamos a dar al cuerpo para que nos va a subir la glucemia, sí, como con cualquier alimento, pero va a ser más paulatino. Entonces son súper beneficiosas para usar. Cantidades, porque veo que hay muchas preguntas, cantidades. Yo soy de tantos años. Eso es que hay que personalizar una consulta, porque no estaría siendo ético que empecemos como a nada, recomendar cosas a gente que no conocemos, ¿sí? Y muchas preguntas de probióticos, que bueno, es un tema que no, digamos que no es de la charla, pero sí es necesario que evaluemos como caso por caso, ¿sí? Con respecto a las preguntas de los apuntes, esta charla queda grabada después en el canal de YouTube del ICBA como para que puedan volver a recurrir a ella. No es que, digamos, damos apuntes, pero sí, más guías de preparaciones. Hoy en día hay un montón. Obviamente en internet hay fuentes que, digamos, tienen guías a base de legumbres que son del ministerio, de hecho, de nuestro país. Si no me equivoco, que también hay algunas opciones como de alimentos tanto de estación como a base de legumbres. Y con los alimentos de calcio, que alguien nos contó, no pude anotar los alimentos fuente de calcio. ¿Nos querés contar, Clary, cuáles son como por excelencia? Sí, fuente de calcio, si hablamos de una alimentación lacto-vegetariana, huevo lacto-vegetariana, donde hay este consumo de lácteos, está, bueno, en todo lo que es leche, yogur, queso. Y si nuestra alimentación es 100% basada en plantas, ¿en qué alimentos vegetales? Tenemos, por ejemplo, en todo lo que son los coles, como brócoli,
coles de Bruselas, ¿sí? Tienen aparte una buena disponibilidad de calcio, o sea, el cuerpo los aprovecha muy bien. El kale también, que no es tan consumido, pero es de las mejores fuentes de calcio. Después tenemos también todo lo que son las bebidas vegetales, ¿sí? Las bebidas vegetales, digamos, las compradas, ¿no? Porque si uno, la realidad es que las hace caseras, la cantidad de calcio que se aprovecha en realidad es poco porque queda como en la pastita, ¿no? Si uno usa la pastita, esa que, por ejemplo, de almendras en una galletita, ahí sí lo aprovechamos, pero si no, no. Entonces, las bebidas vegetales, el tofu, como hablaba Orne anteriormente, el tofu como está hecho con calcio, en ese proceso donde se lo cocina, se le hace como un cuajo, ¿sí? Y por eso tiene esa textura. Se le agrega calcio, entonces, bueno, justamente los porotos de soja también tienen un buen aporte de calcio, entonces el tofu de excelencia, ahí como por ejemplo para reemplazar el queso. Después, bueno, las almendras, las semillas de sésamo, todo lo que son semillas tiene un buen aporte que son tan poco consumidas, tienen aporte de todos los nutrientes, ¿no? Como un poquito de todo. Pero bueno, para resumir, sí, los coles, las bebidas vegetales, el tofu, las almendras y de las frutas la naranja, ¿no? Tiene un poquito más, que no es, digamos, no es que tienen un gran aporte, pero la naranja es de las frutas la que más aporta calcio. No sé si Súper completa, hay Clary, la respuesta. algún grupo, creo que eso, bueno, no sé, me olvidé alguno, Orne, vos No, decime. no, está perfecto, súper completa la respuesta. Así que dio un montón de tips como para llevar a cabo en el día a día también. Veo que hay muchas preguntas del tema suplementos, comer 100% vegetales y lácteos, obliga al refuerzo diario con vitaminas. En realidad, como yo les mencionaba al principio, cualquier tipo digamos, alimentación basada en plantas vegana, vegetariana, es saludable si se cubre, digamos, todos los nutrientes que les mencioné en cantidades adecuadas a cada persona y a cada contexto. Así que para responderte esa pregunta deberíamos tener una consulta nutricional y conocerte a vos, a tu contexto, etcétera, ¿sí? Y una última pregunta y ya con eso finalizamos, pero quédense tranquilos que la pueden seguir en YouTube. Hay una pregunta de acerca de si la soja es transgénica, que es una pregunta bastante polémica en nuestro país. Hay muchos cultivos que son genéticamente modificados y no por eso es que sea transgénico, ¿sí? Ahí nos tenemos que preguntar, si yo no estoy de acuerdo con esa forma de cultivo, etcétera, hay o porotos de soja que pueden ser orgánicos, de hecho, y que tienen la certificación, o ir a otras legumbres también, pero quédense tranquilos que la soja en sí no es transgénica, lo que sí no, digamos, no recomendamos. Obviamente esto no lo podemos firmar porque no cultivamos soja con Clary, pero sí lo que no recomendamos con respecto a la soja es productos con derivados de soja. Por ejemplo, lo que son los congelados o las típicas milanesas de soja que vienen muy rebozadas. Si hay algo de legumbres que viene rebozado, desconfíen, les diría. O sea, ir para lo que ustedes vean que hay legumbre. Una prefritura tienen. Sí, Claro. claro, eso, son lo que menos tienen es algo saludable. Tal cual. Tal cual. Así que bueno, con esto los despedimos. Creo que quedaba acá les podemos brindar el contacto de el IGBA para reservar turnos. Se puede hacer con la app de la página, ponen igba.com.ar y ahí les va a figurar una app de manera online o a estos teléfonos como para poder tener una consulta con licenciados en nutrición. Y capaz también si son del interior o de otra provincia que están lejanos a Buenos Aires, consultar siempre con un nutricionista que se especialice en el tema. Así que bueno, las preguntas ya fueron. Y bueno, finaliza. Sí, Que la realidad es que muchas son muy específicas y como les decíamos con sí, Orne, tienen que ser muy individualizados, ¿sí? Entonces, bueno, por eso ahí esto de la importancia de, si voy a empezar una alimentación basada en plantas, bueno, esto de la asesoría, ¿no? No se manden por sí solos porque ahí es cuando vemos todas las carencias después, que bueno, por eso hay que prevenir para justamente evitarlo, ¿no? tal cual. Así que bueno, los saludamos y que pasen unas buenas, bueno, en realidad noches porque ya son las 7. Tal Un cual. Bueno, saludo. todos por participar.